La plaza ceremonial de Queralt se extendía como un inmenso círculo de piedra negra, iluminada por antorchas de llama azul que ardían sin humo. El aire estaba cargado de una fragancia metálica, mezcla de sangre antigua y pétalos quemados. Desde lo alto de las columnas de obsidiana, los ancianos observaban con ojos inmóviles, evaluando cada unión que se sellaba ante ellos. La ceremonia era simple, los guerreros y nobles se alineaban, cada uno escogía a su compañero o compañera, y al tomarle la mano, pronunciaban un juramento sagrado. Aquel toque sellaba la unión ante todos. Uno a uno, los pretendientes cruzaban el círculo, y cada elección era recibida con vítores, hasta que la fila comenzó a acortarse, y solo quedaba ella. Valiria. La llamaban la vampira salvaje de los bosques carmesí. Su piel pálida contrastaba con la cabellera negra que caía sobre sus hombros como una sombra viva. Sus ojos, de un rojo profundo, parecían más propios de una fiera que de una mujer. Había rumores de que su mordida no solo robaba la vida de su presa, sino que devoraba su mente, dejándola atrapada en un estado de locura. Nadie quería acercarse. Permanecía inmóvil, de pie sobre el círculo de piedra, mientras los últimos pretendientes evitaban su mirada y se retiraban, prefiriendo quedarse sin unión antes que ofrecerse a ella. Los murmullos crecían, la tensión se volvía casi física. En lo alto, uno de los ancianos inclinó la cabeza con desaprobación. Otro, más viejo aún, se limitó a murmurar en voz baja, «Así será». Otra vez sin elegido. Pero entonces, desde el borde del círculo, una figura diferente comenzó a avanzar. Un humano. Vestía ropas de explorador, botas cubiertas de polvo de viaje y un abrigo largo que ocultaba parte de su figura. Tenía el cabello oscuro, algo revuelto por el viento, y sus ojos, de un marrón profundo, parecían no ver el peligro que todos los demás veían. Caminaba con paso seguro, sin desviarse, sin titubear. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Valiria lo observó con una mezcla de recelo y curiosidad. Nadie la había enfrentado así, sin temor, desde hacía siglos. Él cruzó el círculo de piedra hasta situarse frente a ella. Durante unos segundos, ninguno habló. El corazón de Gabriel, pues ese era su nombre, latía con fuerza, pero su mirada se mantuvo fija en la de ella. Podía sentir que en aquel silencio había un desafío invisible. Alzó la mano, y sin esperar respuesta, tomó la de Valiria. El contacto fue un choque de mundos. Su piel estaba fría como mármol, y sin embargo, un leve estremecimiento recorrió todo su cuerpo, como si en lo profundo hubiera algo latiendo que llevaba siglos dormido. «No creo en las leyendas», susurró él, lo bastante bajo como para que solo ella lo escuchara. «Creo en lo que veo». El pulso de Valiria se aceleró. No entendía qué estaba ocurriendo. Ese toque no la había repelido, no había provocado en ella el instinto de matar. Por el contrario, había despertado una curiosidad peligrosa. Desde lo alto, los ancianos intercambiaban miradas cargadas de advertencia. La multitud, sin comprender lo que acababa de presenciar, comenzó a susurrar entre sí. Y mientras el murmullo crecía, Valiria mantenía su mano unida a la de Gabriel, como si en ese instante no hubiera nada más en el mundo. Cuando Gabriel retiró su mano, Valiria no dijo nada. Lo miró por unos segundos más, como si quisiera descifrarlo. Luego giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia uno de los arcos oscuros que salían de la plaza. No hizo gesto alguno para invitarlo, pero Gabriel la siguió sin dudar. Atravesaron pasillos estrechos cubiertos por enredaderas negras que parecían absorber la luz de las antorchas. El sonido del mundo exterior se desvanecía, reemplazado por un eco distante, como si caminara dentro de una caverna viva. El suelo, irregular y húmedo, brillaba bajo la luz de hongos fosforescentes que crecían en las paredes. El aire se volvió más espeso. Había un aroma dulce mezclado con un fondo metálico, un olor que Gabriel reconoció como sangre. La sensación no era desagradable, pero sí extrañamente embriagadora. Valiria caminaba delante de él, sus pasos silenciosos y fluidos, como si no tocara el suelo. Sus hombros se movían apenas, y cada vez que giraba la cabeza para mirarlo por encima, sus ojos rojos parecían más brillantes. Llegaron a una caverna amplia, iluminada por líquenes de un tono rojo profundo. La luz proyectaba sombras ondulantes sobre las paredes, como si hubiera llamas invisibles danzando. Valiria se detuvo en el centro y lo observó de frente, con una calma que parecía más peligrosa que cualquier ataque. «¿Sabes quién soy?», preguntó finalmente. Su voz era grave, pero con un matiz sedoso que parecía envolver las palabras. Gabriel sostuvo su mirada.
Sé que tus ojos me han seguido desde que llegué al planeta. Hubo un destello en el rostro de Valiria, una mezcla de sorpresa y diversión. Dio un paso hacia él, y otro, hasta que quedó tan cerca que Gabriel pudo sentir el leve roce de su aliento frío en el cuello. Pocos sobreviven a mi cercanía, susurró ella. Gabriel sonrió apenas. No vine a sobrevivir. Vine a conocerte. Entonces ocurrió. Con un movimiento tan rápido que sus ojos apenas pudieron seguir, Valiria lo empujó contra la pared rocosa. Sus manos, firmes y frías, lo sujetaron por los hombros. Gabriel no intentó apartarse. Sus colmillos brillaron cuando inclinó la cabeza, y el primer contacto con su piel fue apenas un roce, lo suficiente para que un escalofrío lo recorriera entero. La mordida llegó sin aviso, un pinchazo que se transformó en un latido ardiente, propagándose desde el cuello hasta cada rincón de su cuerpo. Pero no hubo miedo. El calor se mezcló con una oleada de placer oscuro, como si cada fibra de su ser respondiera a ella. Valiria, por su parte, se detuvo antes de beber más. Se apartó bruscamente, mirándolo con algo que no era simple curiosidad. El sabor de su sangre era distinto, no la dejaba satisfecha, la dejaba con hambre de otra cosa, algo que no había sentido en siglos. No eres como los demás, dijo con voz baja, como si se lo confesara a sí misma. Gabriel, recuperando el aliento, la observó sin apartarse ni un paso. Tampoco tú. El silencio que siguió no era vacío, sino una tensión viva, una cuerda invisible que los unía y que ninguno parecía dispuesto a cortar. La noche avanzó lenta sobre el campamento humano. El cielo de Geralt, teñido de un azul profundo, estaba cubierto por dos lunas que derramaban su luz plateada sobre las tiendas. El aire estaba cargado de un frío húmedo, el tipo de frío que se siente en los huesos y en los pensamientos. Gabriel yacía sobre su catre, pero no lograba dormir. Cerraba los ojos y, sin quererlo, volvía a sentir el roce de los colmillos de Valiria en su piel. No era dolor lo que recordaba, sino el ardor que había seguido, un calor que se había extendido por sus venas y que ahora latía todavía, como una marca invisible. Podía jurar que, desde aquella mordida, algo en su cuerpo había cambiado. Sus sentidos estaban más agudos, el crujir lejano de una rama, el murmullo del viento entre las tiendas, incluso el suave latido de su propio corazón, todo se mezclaba en un nuevo registro. Pero lo que más le inquietaba no era eso, sino la certeza de que ella estaba cerca. En lo profundo del bosque, Valiria se movía como una sombra líquida. Desde lo alto de una rama, observaba el campamento. Sus ojos rojos brillaban débilmente, pero no con el hambre de antes. La sensación que Gabriel le había dejado en la caverna no se apagaba, era como si una parte de su voluntad hubiera quedado atrapada en el toque de aquel humano. Se preguntaba por qué lo seguía. No había necesidad de matarlo, no tenía motivo para alimentarse de él otra vez. Y, sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, algo la retenía. No era una cadena física, sino una presencia persistente, un eco de su sangre en la suya. A medianoche, un ruido alteró la calma. Un grupo de vigías humanos se tensó, mirando hacia la línea de árboles. Había movimiento entre las sombras, figuras deslizándose entre los troncos. Gabriel se incorporó de un salto y tomó su espada. Entonces, ella apareció. No llegó por los árboles, sino directamente, cruzando la frontera del campamento como si las antorchas y las lanzas no existieran. Los soldados la vieron y reaccionaron de inmediato, levantando armas y formando un semicírculo. ¡Atrás!, gritó uno de los oficiales. Es la vampira salvaje. Gabriel no lo pensó. Se interpuso entre Valiria y las lanzas, extendiendo un brazo. Ella está conmigo. Un silencio pesado cayó sobre todos. Los soldados intercambiaron miradas, sin saber si obedecer o atacar. Valiria, en lugar de mostrar los colmillos o prepararse para luchar, mantuvo la vista fija en Gabriel. Era como si su alrededor no existiera. Un par de pasos lo separaban. Bastaba con que él se moviera un instante para que la tensión se rompiera, pero no lo hizo. En cambio, avanzó hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía ver cómo el brillo de la luna se reflejaba en sus pupilas rojas. Valiria sintió que el resto del mundo se disolvía. No había enemigos ni armas. Solo él, y la extraña certeza de que había algo que la unía a ese humano de forma irrevocable. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de escapar. La noticia se propagó como un veneno lento. Gabriel, el humano recién llegado, había reclamado a Valiria, la vampira salvaje, ante los ojos de todos. Para las tribus del norte, aquello no era solo una afrenta, sino un desafío abierto.
En las hogueras de las aldeas se hablaba de romper el pacto con los ancianos, y en los salones de piedra de Geralt, los jefes de guerra afilaban sus armas. El campamento humano se encontraba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era la calma inquieta que precede a la tormenta. El viento traía desde el norte un murmullo grave, como si la tierra misma advirtiera lo que estaba por venir. Esa noche, Gabriel y Valiria se refugiaron en una torre abandonada que se erguía en la cima de una colina, a las afueras del campamento. La piedra negra estaba cubierta de musgo y grietas, y en su interior el eco de cada paso resonaba como si despertara fantasmas antiguos. La lluvia comenzó a caer sin previo aviso, golpeando los muros con furia. El frío se coló por las rendijas, obligándolos a encender una fogata improvisada en el centro de la sala. Las llamas proyectaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. Gabriel estaba sentado junto al fuego, ajustando la empuñadura de su espada. Valiria lo observaba desde el otro lado, con la espalda apoyada contra la pared. La luz resaltaba el brillo de su cabello húmedo y el tono marfil de su piel. Durante unos minutos, ninguno habló. «Podrías marcharte antes de que empiece la guerra», dijo ella finalmente, con voz baja, casi como si no quisiera que las piedras de la torre la escucharan. Gabriel levantó la vista, y sus ojos se encontraron. «O podría quedarme y pelear contigo». Valiria lo miró como si intentara decidir si esas palabras eran valentía o locura. Se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre la piedra. Cuando estuvo frente a él, el fuego iluminó la intensidad de su mirada. «No entiendes lo que eso significa», susurró. «Si te quedas, no habrá vuelta atrás». «Lo sé», respondió él, sin apartar la vista. Ella se inclinó, y el sonido de la lluvia se volvió un murmullo distante. Sus labios se encontraron, primero con cautela, luego con una fuerza que no buscaba vencer, sino reclamar. El beso era frío al principio, pero pronto el calor de Gabriel se filtró en ella, derritiendo algo que llevaba siglos endurecido. Cuando se separaron, no hubo palabras. Solo el crepitar del fuego y el repiqueteo constante de la lluvia contra los muros. En el silencio, Valiria supo que, pasara lo que pasara al amanecer, Gabriel no la abandonaría. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo que sentía no era a perder la vida, sino a perderlo a él. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris, pesado, como si las nubes se hubieran reunido para presenciar la matanza. Desde la torre abandonada, Gabriel y Valiria podían ver cómo la línea oscura de las tribus del norte se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Guerreros armados con lanzas, espadas curvas y armaduras de cuero teñidas de escarlata avanzaban en silencio, rompiendo el hielo del suelo con cada paso. En el campamento humano, los soldados ajustaban sus corazas, revisaban las cuerdas de los arcos y afilaban las hojas. El sonido metálico se mezclaba con las órdenes cortas de los capitanes. Un olor a aceite, sudor y hierro recién forjado impregnaba el aire. Gabriel bajó la mirada a su espada terrestre. No era la más brillante ni la más temida, pero sus manos la conocían bien. Valiria, a su lado, afilaba lentamente sus garras contra una piedra, cada movimiento desprendiendo chispas pequeñas que se apagaban en el suelo. «Cuando la batalla empiece, no te apartes de mí», dijo él. Ella giró el rostro y lo observó, como si quisiera responder con una burla, pero en cambio asintió. «Tampoco tú de mí». El rugido de los tambores anunció el inicio. Las tribus del norte se lanzaron hacia adelante, una marea oscura de cuerpos y armas. Los humanos respondieron con un grito de guerra que hizo temblar el aire. Gabriel y Valiria corrieron juntos, y el choque fue brutal. El primer enemigo que se cruzó con Gabriel levantó una lanza, pero el humano la desvió con un giro rápido de su espada y lo derribó con un tajo limpio al cuello. La sangre caliente salpicó el rostro de Valiria, quien se lanzó sobre otro guerrero, derribándolo con la fuerza de un animal salvaje. Sus colmillos se hundieron en su garganta, y el cuerpo se desplomó sin vida. El campo de batalla era un caos de gritos, choques de metal y el olor acre de la sangre derramada. Gabriel y Valiria se movían como si fueran una sola entidad. Ella cubría su flanco izquierdo, él protegía su espalda, y cada vez que uno caía al suelo, el otro estaba allí para levantarlo. En medio del combate, un guerrero gigantesco, más alto que cualquier hombre presente, apareció blandiendo una lanza de punta doble. Su armadura estaba decorada con huesos humanos, y sus ojos parecían dos pozos negros. Con un movimiento veloz, golpeó a Valiria en el pecho, lanzándola al suelo. Gabriel no dudó. Corrió hacia el coloso y bloqueó el golpe descendente de la lanza. El impacto casi le arrancó la espada de las manos, pero se aferró a ella con toda su fuerza. El guerrero empujó con una fuerza sobrehumana, y Gabriel giró sobre sí mismo,
esquivando el siguiente ataque para luego hundir la hoja en la unión de la armadura del enemigo. El gigante rugió y cayó de rodillas. Gabriel retiró la espada y lo remató con un corte limpio a la garganta. La sangre se derramó como un río oscuro sobre la tierra helada. Valiria, aún en el suelo, lo miraba con una mezcla de furia y admiración. Gabriel le ofreció la mano, y cuando ella la tomó, sintió que no era solo una ayuda para levantarse, era una promesa silenciosa de que no la dejaría caer jamás. Con un último rugido, ambos se lanzaron de nuevo al combate, y quienes los vieron luchar aquel día juraron que se movían como si fueran el mismo guerrero en dos cuerpos distintos. La tarde llegó teñida de rojo. El sol, oculto tras las nubes bajas, bañaba el campo de batalla con un resplandor extraño, como si el cielo quisiera recordar la sangre que había caído sobre la tierra. El combate había durado horas, y el suelo estaba cubierto de cuerpos, armas rotas y estandartes caídos. Los gritos de guerra habían cesado. Lo único que quedaba era el silbido del viento y el goteo lento de la sangre derramándose entre las piedras. Gabriel se mantenía en pie, respirando con dificultad, la espada colgando de su mano derecha. Su ropa estaba desgarrada y manchada, y una herida en su costado ardía con cada respiración. A pocos pasos de él, Valiria permanecía erguida, cubierta de barro y sangre que no era suya, con los ojos encendidos como brasas. Ambos miraron alrededor. Las tribus del norte, al ver caer a su líder, habían retrocedido. La retirada fue lenta, silenciosa, como si aceptaran que la batalla estaba perdida pero no quisieran admitirlo en voz alta. En pocos minutos, el campo quedó vacío de enemigos. Gabriel dejó caer la espada y se giró hacia Valiria. Ella lo observó, y por un instante pareció que no sabía qué decir. Sus pasos fueron lentos, y cuando llegó a él, extendió la mano para tocar la herida en su costado. La piel de Gabriel ardió bajo su contacto helado. «Estás herido», murmuró ella. Él sonrió levemente. «He estado peor». Sus miradas se cruzaron, y en ese instante todo el ruido del mundo se desvaneció. No había guerra, ni enemigos, ni desconfianza. Solo estaban ellos, de pie sobre el mismo suelo que había querido separarlos. Valiria acercó su rostro al de él. Sus colmillos rozaron suavemente su piel, pero no con intención de morder. Su voz se volvió un susurro. «Dijiste que no creías en leyendas». «No lo hago», respondió Gabriel, mirándola fijamente. «Pero si tú eres una, entonces quiero vivir en ella». Ella sonrió, y fue una sonrisa verdadera, libre de la máscara fría que siempre había llevado. Lo atrajo hacia sí y lo besó, un beso que no pedía permiso ni ofrecía dudas. Fue un lazo sellado no con miedo, sino con elección. La lluvia comenzó a caer, limpiando la sangre del campo, apagando las hogueras y empapando las ropas de todos los que aún quedaban en pie. Pero ninguno de los dos se apartó. Se quedaron abrazados, sintiendo el calor del otro en medio del frío. Esa noche, el campamento humano celebró. Habían sobrevivido. Las tribus del norte no volverían a atacar, al menos no mientras Gabriel y Valiria permanecieran juntos. Los soldados brindaron con vino fuerte, cantaron y encendieron hogueras que iluminaron el cielo. En una de esas hogueras, apartados del bullicio, Gabriel y Valiria se sentaron uno junto al otro. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de promesas que no necesitaban ser dichas. Cuando la última hoguera se apagó y el campamento quedó sumido en la calma, Gabriel tomó la mano de Valiria y la llevó a su tienda. Allí, lejos de miradas curiosas, se recostaron juntos. El mundo exterior podía esperar. Por primera vez en siglos, Valiria se permitió cerrar los ojos y dormir sin miedo. Al amanecer, despertó en el mismo lugar, con Gabriel aún a su lado. Afuera, el sol brillaba sobre un queralt renovado, y en su interior, la certeza de que ya no caminaba sola. Desde aquel día, las historias sobre la vampira salvaje cambiaron. Ya no hablaban solo de una criatura temida, sino de la mujer que eligió a un humano y luchó junto a él, sellando una alianza que ningún enemigo pudo romper. Y así, entre sangre, acero y un amor improbable, nació una promesa eterna.